Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Pura vida? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo simulacro repaso de Cívica de Zapandí para el examen que vamos a realizar el próximo sábado 19 de octubre. Entonces, ya estamos por acá incorporados con este segundo, tercer repaso, ya creo que tercer repaso, ¿verdad? De simulacros. La próxima semana tenemos el cierre del curso, el último repaso que voy a realizar para ya ir bien preparados para el próximo sábado de la mejor manera, ¿verdad? Todos a ganar ese examen que se iba a hacer y bueno, ya con buena preparación. Entonces vamos a iniciar sin más demora a resolver este simulacro, ¿verdad? Preguntas y demás para que todo vaya quedando claro, ¿verdad? Entonces vamos a repasar estas 55 preguntas con sus detalles, con sus preguntas, sus descartes y demás, para que todo vaya quedando claro y de la mejor manera. ¿Ok? Dice la pregunta uno, lea las siguientes características. Recuerden que en esta siempre es importante leer primero la pregunta para luego empezar a descartar las posibles opciones, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente. Lea las siguientes características. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características del gobierno estudiantil? Entonces vamos a tomar en cuenta elementos propios del gobierno estudiantil. Recuerden que este temita lo vimos en las primeras semanas del curso. Dice la uno, ¿le corresponde distribuir el presupuesto en las diversas actividades de la institución educativa? No, ese presupuesto, para eso está la junta administrativa del colegio, el mismo director, los mismos miembros propiamente de la junta directiva del colegio, nada que ver el gobierno estudiantil, entonces la uno se descarta, posibles opciones van a ser la C o la D. Dice la 2, realiza actividades extracurriculares para pagar los gastos de cada partido político estudiantil. No, tampoco. Una actividad extracurricular es un paseo, puede ser un paseo a un volcán o a un museo y demás. Los partidos políticos o estudiantiles, no, el gobierno estudiantil no hace nada de esto. Esto lo organiza el docente de una sección o de una asignatura en colaboración con el director y demás padres de familia para realizar un paseo, una actividad extracurricular, ¿verdad? Entonces tampoco es, por descarte sería la opción D, 3 y 4. Voy a leer acá cada una de esas opciones para que vean que sí es la respuesta correcta, 3 y 4. Dice la 3, representa las decisiones tomadas por la comunidad estudiantil en asuntos de interés común. Por supuesto, el gobierno estudiantil busca tomar medidas y elementos que favorezcan a toda la ciudadanía estudiantil o a todos los estudiantes. Y 4, se encarga de velar por la integridad de los estudiantes, sus deberes y derechos. Por supuesto, es muy importante el gobierno estudiantil, principalmente en derechos y deberes propiamente que tienen los estudiantes en el colegio. Ellos supervisan, tutelan que eso se desarrolle de la mejor manera. En la uno la respuesta correcta es la opción D, 3 y 4. Vamos con la 5 que dice lo siguiente, lea el siguiente texto. Es el desacuerdo con el pensamiento de una persona con otras, que lleva acciones como proponer, persuadir, criticar, hacer presión. Generalmente no se pone en duda la legitimidad del sistema. El texto anterior hace referencia al concepto de la negociación no es porque en la negociación una, dos, tres o las partes involucradas se deben de ver beneficiadas todas, ¿verdad? Con ese proceso de negociación. Dos, tres, cuatro o más partes se tienen que ver todas beneficiadas al momento de que se da esa negociación. Entonces ahí no habla nada de eso. Consenso es cuando todos están de acuerdo y nadie tiene ningún desacuerdo, entonces todo lo contrario. La respuesta correcta en la 2 es la C, es el disenso. Recuerden que el disenso es cuando una, dos, tres o más partes están en desacuerdo con lo que propone el grupo o el líder, ¿verdad? Eso sería disenso, que es la respuesta correcta en este ítem 2. Y el debate, nada más el debate tiene que ver con propuesta de ideas distintas, ¿verdad? Donde dos personas o más, ¿verdad? Pueden llegar a conversar sobre propuestas, ideas propias, ¿verdad? Y que la otra persona le hace preguntas para entrar, ¿verdad? En ese, como dice la palabra debate, o en esa discusión, ¿verdad? Como tipo diálogo para llegar a alguna finalidad. Eso es un debate. Por eso en la 2 la respuesta correcta es la opción D. Perdón, la opción C, perdón. En la 2 es la opción C, el disenso. C, disenso. Vamos con la número 3 que dice lo siguiente. Lea el siguiente texto. Deber que tienen los servidores públicos de informar, justificar y responsabilizarse pública y periódicamente
ante la autoridad superior o la ciudadanía por sus actuaciones y sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos en procura de la satisfacción de las necesidades de la colectividad, con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. Dice que el texto anterior permite reconocer la definición del concepto de, no está hablando, por ejemplo, de elementos donde la persona debe de informar, digo yo, ¿verdad? O dar justificantes a de las autoridades o la población sobre qué está haciendo, en qué está trabajando y como una especie de informe de labores, más o menos, ¿verdad? Ok, dice la A, ciudadanía joven, no habla nada de ciudadanos jóvenes, ¿verdad? Personas adolescentes, jóvenes, no dice nada de eso. La opción correcta, la B, rendición de cuentas. Recuerden que en la rendición de cuentas es un informe que las autoridades de gobierno dan, ¿verdad? Para que salga a la luz pública qué es lo que ellos están haciendo en realidad con los fondos, con su trabajo y demás elementos importantes. Esta es la respuesta correcta en la 3, la opción B. La 4 dice comunicación política. No, la comunicación política son los mensajes que recibimos de los distintos elementos del sistema político y del gobierno, diputado, ministro, presidente, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, todos los elementos del sistema político que nos den una información. Y la de responsabilidad tributaria tiene que ver con pagar los impuestos. Y aquí no habla absolutamente nada de pagar ningún tipo de impuesto ni ningún otro elemento similar. Estamos entonces en la pregunta 3, la respuesta correcta de la opción B nos habla de la rendición de cuentas. Vamos con la preguntita 4 que dice lo siguiente. Plan de trabajo estratégico que proponen las agrupaciones políticas para establecer las estrategias públicas que dirigirán las acciones de las autoridades. Se presenta a los ciudadanos en el cual se proponen posibles soluciones a los problemas que afectan a la colectividad en diferentes ámbitos. ¿Con cuál opción completa? ¿Con cuál concepto, perdón, se completa de forma correcta el esquema anterior? Aquí no está hablando de un plan de trabajo, de elementos, de propuestas que se van a llevar en algún momento a cabo dentro de alguna autoridad, por mencionarlo así, ¿verdad? No es deliberación porque la deliberación es algo que lleva a analizar los pros y los contras, lo positivo y lo negativo. Deliberar es como dialogar, conversar, ver más allá de una propuesta. Agenda electoral no, porque una agenda electoral es todo ese programa, ¿verdad? Que está establecido, toda la agenda, las horas definidas de cómo se va a llevar de esa manera organizada un proceso electoral, tampoco es eso. El proceso electoral, ¿verdad? Es todo ese conjunto de elementos que hacen prácticamente desde el Tribunal Supremo de Elecciones hasta el día que se declara el presidente electo, todo ese proceso importante que se lleva a cabo, las votaciones, el padrón electoral, elegir a los miembros de las juntas, en fin, todo ese proceso que va a finalizar dando el ganador de las elecciones. La respuesta correcta a la D es el programa de gobierno, porque recuerden que el programa de gobierno son propuestas que dan las agrupaciones políticas en un futuro mandato. Entonces, en la pregunta número 4, la opción correcta es la opción D. Vamos con la 5. ¿Qué dice lo siguiente? La preguntita número 5. Lea el siguiente caso. Roberto trabaja en administración pública. Por el cargo que ocupa, tiene como obligación la rendición de cuentas, la cual es una forma de control horizontal y vertical, preventiva o correctiva del abuso del poder. De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es un objetivo de la rendición de cuentas? Aquí lo que tenemos que buscar es más que un objetivo también, cuál es la importancia de una rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en la importancia que tiene la rendición de cuentas, por qué es importante llevarla a cabo, porque es importante tomar en consideraciones importantes con respecto a esto de la rendición de cuentas, ¿verdad? Dice la A, acudir a la Asamblea Legislativa para exponer las cuentas bancarias y propiedades que poseen todas las personas, nada que ver, eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia, entonces se descarta, es algo completamente fuera de lo que se puede plantear. La A no es. La B dice despedir a los funcionarios públicos que realizan actividades culturales y sociales en horas de trabajo, tampoco, ¿verdad? Eso no tiene que ver con la rendición de cuentas, despedir a un funcionario y demás, no, nada que ver. Sancionar a los funcionarios públicos que realicen las labores de acuerdo con el puesto que ocupan. Si realizan las labores con el puesto que ocupan, no los pueden sancionar porque están haciendo un buen trabajo, muy bien. Entonces, la respuesta correcta, por descarte, y lógica lo que estamos planteando, es la opción D, exigir a los empleados públicos que se sometan a diversos mecanismos para evitar la corrupción.
La rendición de cuentas es importante para evitar la corrupción en estos casos y elementos particulares que nos están señalando, ¿verdad? Entonces, la 5, la respuesta correcta es la opción D. Vamos con la preguntita número 6, que dice lo siguiente. Ya el siguiente caso, estudiantes de un colegio de Cartago se reunieron con el profesor guía para analizar los pros y contras de realizar un paseo para la época de vacaciones. Para los estudiantes se trataba de una oportunidad para favorecer la interacción social, mientras que para el profesor era fundamental valorar aspectos como el criterio de los encargados, costos y beneficios. Concluido el proceso de reflexión y discusión, se logró un acuerdo sobre el tema. El caso anterior permite reconocer la aplicación concreta del concepto de, vean que acá nos habla de un grupo, unos estudiantes de un colegio en Cartago, donde están conversando con el profesor guía sobre una cuestión del paseo de vacaciones, ¿verdad? Entonces, veámoslo como es una forma de diálogo, ven lo positivo, lo negativo, los pros y los contras, como dice el texto, y eso tiene un concepto importante. La respuesta correcta en la 6 es la A, deliberación. Cada vez que ustedes vean que dice que se analizan los pros y los contras, lo positivo y lo negativo, ventajas o desventajas, eso tiene que ver con el concepto de la deliberación. No es mediación porque no hay un tercero que esté mediando, esté haciendo como una especie de juez, por decir algo, en un conflicto, no habla nada de eso. No es arbitraje porque no es un mecanismo de resolución de conflictos donde una persona completamente imparcial, va a dar un veredicto, entonces no habla de eso. Y disenso es cuando una, dos o tres o más, cuatro personas están en desacuerdo con lo que dice la mayoría, y aquí más bien están tratando de ponerse de acuerdo para ver qué hacen con el paseo. Entonces, la respuesta correcta en la pregunta 6 es la opción A, deliberación. Vamos con la preguntita número 7, dice, ¿qué es el órgano deliberativo de representación estudiantil integrado por los presidentes de las directivas de la sección? Se denomina. Acá nos hablan, es muy específico, cuando todos los presidentes de cada sección se reúnen, eso tiene un nombre, y el verdadero nombre es la opción de la Asamblea de Representantes. La Asamblea de Representantes está compuesta por cada uno de los presidentes de las secciones del colegio. Quiere decir que si tienen 10 secciones, entonces esos 10 muchachos, el presidente de cada una de esas secciones son 10, ¿verdad? Esas 10 personas se reúnen, esos estudiantes se reúnen y estaremos hablando de la Asamblea de Representantes. ¿Ok? No es el comité ejecutivo, ya lo vamos a ver en la siguiente pregunta. El comité ejecutivo es el partido, lo conforma el partido político que gana el proceso electoral estudiantil. Juntas electorales no tiene nada que ver prácticamente. La C, Tribunal Electoral Estudiantil, se conforma únicamente para el día de las elecciones y ahí es donde están los estudiantes entregando las papeletas, recibiendo a los estudiantes, después tienen que contar los votos, eso es el Tribunal Electoral Estudiantil. Entonces, los presidentes de cada sección se reúnen y forman la Asamblea de Representantes. En la 7, la respuesta correcta es la opción D. Opción D en la pregunta número 7. Vamos ahora con la preguntilla 8. Preguntita número 8. Vamos a ver. Que dice lo siguiente, la 8. El siguiente esquema, organización del gobierno estudiantil, es el órgano que a través de un partido político procura ejecutar su plan de gobierno en beneficio de una comunidad estudiantil determinada. La elección de este órgano del gobierno estudiantil se lleva a cabo en la semana 14ª a partir de la fecha de inicio del curso lectivo. ¿Cuál es el órgano de gobierno estudiantil que completa de forma correcta el esquema anterior? La respuesta correcta es el comité ejecutivo. El comité ejecutivo, chicos, es el partido político y sus miembros, el partido político que ganó la elección junto con todos sus miembros. Ese forma parte del comité ejecutivo, que es la respuesta correcta que estamos planteando en la pregunta 8, la opción A. La directiva de sección, de eso lo elige a nivel interno en cada sección con el profesor guía, es la directiva de la sección. Entonces, no tiene que ver con lo que menciona el esquema. Tribunal Electoral Estudiantil, como ya les mencioné, se organiza nada más para el día de las elecciones. Son los muchachos que reciben los votos, o sea, las papeletas que reciben los estudiantes para que voten, los que entregan las papeletas, los que van a contar los votos, ¿verdad? Y la Asamblea de Representantes está conformada, recuerden, por los miembros o los presidentes de cada una de las secciones del colegio. Esa es la Asamblea de Representantes. Los presidentes de cada una de las secciones
del colegio, ¿verdad? De la directiva de cada sección. En la 8, la respuesta correcta es la opción A, el comité ejecutivo. Vamos con la pregunta número 9, que dice lo siguiente. Dice, lea el siguiente texto. Corresponde a un grupo organizado de personas dentro de una comunidad que busca realizar acciones para mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales del área en que conviven. Estas organizaciones pueden ser integrales o específicas y están reguladas desde el año 67 por la Ley 3859. El texto anterior permite reconocer funciones que en Costa Rica cumplen no está hablando de una organización de personas importante para el desarrollo del país. La A dice municipalidades, no, porque la municipalidad no es una organización de personas. La municipalidad es una institución ya creada. Entonces, no es la A. Juntas electorales tiene que ver con el proceso electoral, no estamos hablando nada de eso. Una asociación deportiva tiene que ver con algún club deportivo o una asociación de personas que tengan que ver con alguna disciplina del deporte, ¿verdad? Por ejemplo, que en el barrio se organicen para que los jóvenes practiquen ciclismo. Es una asociación deportiva. La respuesta correcta a la D son asociaciones comunales que se reúnen, se integran como un grupo de personas dentro de cada barrio, cada comunidad dentro del país, ¿verdad? Para buscar esas mejoras que beneficien a la población en esa comunidad. En la 9, la respuesta correcta es la opción D. La opción D. Vamos con la preguntita número 10 que dice, lea el siguiente caso. En uno de los cantones de la provincia de Guanacaste, los ciudadanos se organizaron para realizar una consulta popular que procure destituir al actual alcalde. Estos vecinos consideran que es necesario revocarlo de su puesto para mejorar la administración de los recursos de las comunidades. En el caso anterior se identifica la práctica del mecanismo de participación ciudadana utilizado para consultar sobre la revocatoria del mandato del alcalde municipal denominado, y la respuesta correcta es el plebiscito. Recuerden que el plebiscito es ese mecanismo de control político ciudadano donde la comunidad, donde el cantón se puede pronunciar para quitar o revocar un alcalde si este no está haciendo bien su función. Todos los vecinos se organizan, piden un plebiscito, lo realizan y bueno, si todo sale bien para ellos, quitarían al alcalde, ¿verdad? Eso es lo que dice acá, sustituir o revocar un alcalde. La 10, la respuesta correcta es la A. Dice la B, referéndum no, porque el referéndum es a nivel nacional en general. Un referéndum no sirve para revocar un alcalde, no es esa la función, entonces no es. Cabildo cerrado es cuando se reúne el regidor, el alcalde, ¿verdad? Los municipios, los síndicos dentro de la municipalidad. Eso es cabildo cerrado. Cuando se reúnen los más importantes de la municipalidad, por decir algo, ¿verdad? Y cabildo abierto es cuando se reúne el pueblo con ese grupo también. Pero por ahora nos están planteando la cuestión del cabildo, entonces nada que ver. Cabildo cerrado con esto. Ni tampoco la audiencia pública, la D, porque recuerden que la audiencia pública la realiza la ARECEP y tiene que ver con la cuestión de los servicios públicos, regular las tarifas de los servicios públicos y demás, entonces nada que ver. En la 10 la respuesta correcta es la opción A. Vamos con la pregunta 11 que dice, vamos a bajar por acá, siempre es importante en estas preguntillas, chicos, como yo les digo, leer primero la pregunta, leer primero la pregunta y luego empieza a descartar. Dice la 10, lea los siguientes aspectos. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos aspectos relacionados con el concepto de asociación? La asociación, ¿verdad? Dice la 1, es un grupo de personas físicas, correcto, buenísimo. Eso es una asociación. Descartamos C y D. Dice la 2, tiene la libertad de reunión siempre cuando sean con fines lícitos, por supuesto, mientras todo sea lícito de forma legal, no hay ningún problema. Por eso la respuesta correcta en la 11 es la opción A, 1 y 2. ¿Ok? Dice la 3, busca el ejercicio del poder sociopolítico mediante la selección de líderes. No, ellos lo único que buscan es el desarrollo de la comunidad propiamente, ¿verdad? Nada que ver de eso, buscar líderes. Eso sería un partido político, y no está hablando de eso. La 4 dice, grupo de ciudadanos que buscan incidir en asuntos políticos exclusivamente, no solamente asuntos políticos, más bien una asociación de desarrollo lo que busca es fomentar el aspecto social, el deportivo, el cultural y no tanto la parte política, ¿verdad? Por eso, en la pregunta 11, la respuesta correcta es la opción A. Pregunta 11, respuesta correcta, opción A.
Vamos con la 12, que dice lo siguiente. Mecanismos de participación ciudadana local. Si nos dice participación ciudadana local, tiene que ver con las municipalidades. ¿Okay? Por ahí también menciona la palabrilla municipalidad en ese esquema. Dice que mediante el voto la ciudadanía se manifiesta a favor o en contra de una propuesta o modificación de una norma jurídica tomada o preparada por sus representantes. Consulta popular que tiene por objeto la aprobación, modificación o derogación de un reglamento o disposición municipal de carácter normativo. Entonces está hablando de una cuestión municipal y una cuestión global. Y la respuesta correcta en la 12 de la A es el plebiscito. Recuerden que el plebiscito es ese mecanismo donde las personas habitantes de un cantón pueden eliminar o quitar un alcalde, pero también ver cuestiones propias como modificar un reglamento, aprobación de un reglamento. Eso es un plebiscito. El referéndum es algo similar, pero el referéndum es a nivel nacional, como el sí o el no al TLC, que eso fue a nivel nacional. El referéndum es a nivel de municipalidad. El plebiscito, perdón, es a nivel de municipalidad. El plebiscito es a nivel de municipalidad y el referéndum es a nivel de país, a nivel nacional. Entonces, el plebiscito a nivel local y el referéndum a nivel nacional. ¿Ok? La C dice audiencia pública no, porque la audiencia pública realiza la ARECEP y es para regular los servicios públicos y demás. La asamblea municipal, eso no existe, asamblea municipal, y en dado caso, si se implementara una asamblea municipal, no tiene nada que ver con lo que dice el texto. ¿Okay? La respuesta correcta en la 12, la opción A, el plebiscito, porque es a nivel local, a nivel municipal. Por ahí nos lo dice hasta un par de veces. ¿Okay? Vamos con la 13, dice lo siguiente. Carlos participó en la reunión pública del Consejo Municipal y el Consejo Distritales, a la cual fueron convocados los habitantes del cantón para que se discutiera un asunto de interés colectivo. Este mecanismo ciudadano de participación local, conocido como cabildo, favorece porque es importante el cabildo y porque es importante que las personas participen en las cuestiones comunales, ¿verdad? Dice la A, la unificación de los partidos políticos no tiene nada que ver con unificar partidos políticos, este elemento, aparte eso es algo muy, o sea, algo que no puede suceder, o sea, es muy complejo, unificar todos los partidos políticos no se da. La B dice el fortalecimiento del clientelismo político, el clientelismo político es corrupción, y no se va a fortalecer la corrupción. La C dice la consolidación del bipartidismo electoral, nada tiene que ver consolidar el bipartidismo con que la gente participe, más bien, entre mayor participación exista, el bipartidismo va a ir cayendo. Y la D, que es la respuesta correcta en la 13, el fortalecimiento de la democracia costarricense. Entonces, en la 13, la respuesta correcta es la opción D, que habla de la democracia, ¿verdad? El fortalecimiento de la democracia en Costa Rica. Vamos con la 14, que dice, lea el siguiente esquema. Dice, vamos a ver por acá. Dice que se relaciona con la justicia social, ya que procura las mismas condiciones y oportunidades para todas las personas, adaptándose en los casos particulares. ¿Cuál opción completa de forma correcta el esquema anterior? No es libertad, porque la libertad, recuerden, que es nuestra propia decisión, ¿verdad? De cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, eso es libertad. La libertad también tiene que ver con no estar preso, entonces, ¿verdad? Esas cuestiones son importantes. La libertad también termina cuando inician las de las demás personas, entonces aquí no habla nada de eso. La respuesta correcta en la 14 es la B, la equidad. ¿Por qué? Porque se busca una justicia social, ¿verdad? Que todos puedan estar incluidos adaptando casos particulares a los distintos servicios que ofrece el Estado. Entonces genera una equidad, una especie de igualdad, si todos tenemos acceso a esas oportunidades. 14, respuesta correcta a la opción B. El respeto no, porque el respeto es una cualidad que hace que uno como persona visualice de forma distinta a otra. Entonces, por el caso mío con ustedes, profesor-alumno, alumno-profesor, esa cuestión de que estamos por un curso y que y ustedes son mis estudiantes y todo eso va a generar, y yo de mi parte como profesor, eso va a generar cierto respeto. Es esa cualidad que ustedes ven en mi persona como docente, como profesor, que hace que exista el respeto. Eso es el respeto. Y la tolerancia es
no violentar a una persona o no maltratar de alguna manera a alguien que piense distinto a nosotros, simplemente tomar posición hasta cierto punto, respetar esas decisiones y que exista la paz, ¿verdad? Ser tolerante y que no, que porque una persona piensa distinto a usted, usted no la va a golpear y demás, ¿ok? En la 14, la respuesta correcta es la B, el concepto de equidad. Vamos con la preguntita número 15, que dice lo siguiente. Lea el siguiente texto, supone una obligación frente a otra parte o una responsabilidad sea o no establecida previamente para su cumplimiento. El texto anterior permite reconocer la definición correcta del concepto de, está muy sencilla, la opción A, deber, porque el deber, como dice acá, supone una obligación, el deber es una obligación. ¿Ok? Entonces, sin más que acotar, la 15, la respuesta correcta es la A. Libertad, ya mencioné, ¿verdad? Que es esa capacidad que tenemos nosotros para poder elegir la vida que queramos, ¿verdad? La forma en que nosotros vamos a vivir, esa es nuestra libertad. Libertad es no estar preso también, o en dado caso, la libertad también la podemos señalar cuando pensamos en las demás personas, que nuestra libertad termina cuando inicia el de las demás personas, ¿verdad? No podemos hacer lo que queramos porque siempre hay leyes o el espacio de cada uno de los individuos, ¿verdad? Eso es libertad. Igualdad tiene que ver con equidad, ¿verdad? Con dar lo justo a cada uno, ¿verdad? Conforme lo merezca, eso es igualdad. Y la solidaridad es cooperar, es dar sin recibir nada a cambio. Entonces vean que lo que menciona el texto, prácticamente la respuesta correcta es la opción A, en la 15, el deber. 15, opción A, deber. Vamos con la pregunta número 16, que dice lo siguiente. Lea la siguiente información. ¿Cuál número de los anteriores identifica correctamente el concepto de derechos humanos? Y vamos a ver por ahí, a ver qué menciona derechos humanos. La 1 dice, valores que extienden la igualdad hacia la eliminación de oportunidades en los ámbitos social y comercial en el mundo. Primero que todo, los derechos humanos no son valores. Ya ahí se descarta el ítem, porque no son valores. ¿Ok? Tampoco van a eliminar la igualdad de las oportunidades en el ámbito social. Más bien los derechos humanos fortalecen esa distinciones o diversidad de oportunidades para las personas. Entonces la 1 no es opción. Dice la 2, se refiere a las formas de gobierno cuyo concepto incluye componentes normativos humanos y políticos. Nada tiene que ver los derechos humanos con las formas de gobierno, absolutamente nada. La 3 dice, insatisfacción por parte de los habitantes de la sociedad de un conjunto de necesidades humanas consideradas esenciales. Es que los derechos humanos no generan insatisfacción, más bien generan satisfacción porque acuerpan a todos los seres humanos. Y por cuestión de descarte, la respuesta correcta es la D. 4. Son aquellas libertades, facultades básicas que corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana. En la 16, la respuesta correcta es la opción A. Creo que está quedando muy sencillo también esta parte que estamos revisando. Vamos con la preguntita número 17, que dice lo siguiente, 17. Principios de los derechos humanos. Dice que implica que todos tienen los mismos derechos de forma igual y sin excepciones, sin discriminaciones que se basen en razones como la nacionalidad, etnia, sexo, edad y cualquier otra condición. ¿Cuál principio de los derechos humanos completa de forma correcta el esquema anterior? La respuesta correcta es la A. Nos está hablando de la universalidad, que es para todas las personas, sin ningún tipo de distinción, nacionalidad, sexo, etnia o en lo que sea. No hay distinción y se la aplican a todos. Por eso la respuesta correcta en la 17, la opción A, nos está hablando de la universalidad de los derechos humanos. Dice la B, progresividad quiere decir más bien que los derechos humanos deben de ir avanzando, ¿verdad? Cada vez más para que abarquen mayores necesidades. Irreversibilidad quiere decir que si ya un derecho humano se declara como tal, no se puede devolver a que no sea derecho humano, ¿verdad? Todo derecho humano que se declara prácticamente tiene que seguir su camino ayudando a la población mundial. Por eso no se puede, ¿verdad? Reversar. Intransferibilidad, mis derechos humanos yo no los puedo transferir a otras personas, ni otras personas los pueden transferir hacia mí. Cada uno de nosotros gozamos plenamente de derechos humanos, por eso no son intransferibles. Y la respuesta correcta en la 17 es la opción A, universalidad. Vamos con la pregunta 18 que dice, que en relación con la clasificación de los derechos humanos, ¿cuál es una característica de los derechos de primera generación? Recordemos que los derechos humanos de primera generación son los derechos sociales o colectivos,
humanos. Dice la A, corresponden a aquellos deberes de colaboración internacional denominados derechos solidarios y de los pueblos. No, estos tipos de derechos solidarios y de los pueblos son de tercera generación, nada que ver. La B dice que tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, social, cultural y educativo. No, porque la parte de educación principalmente es de segunda generación por aquello, entonces no va. Dice la C, se encargan de regular el avance tecnológico de la información y la comunicación. No, ese es uno de tercera generación. Y la respuesta correcta es la D, reconocen que las personas son individuos dotados de libertad y autonomía. Eso es propiamente derechos humanos de primera generación, ¿verdad? Los individuales, los civiles, los que son para uno nada más como persona, una persona. ¿Ok? En la 18 la respuesta correcta es la opción D, en el ítem 18. Vamos con la 19, que dice lo siguiente. Dice que observe las siguientes imágenes sobre derechos humanos. Dice que de acuerdo con la información, con las imágenes anteriores, ¿cuáles números identifican dos derechos humanos de segunda generación? Los de segunda generación, chicos, son los de los colectivos o los sociales, algo que sea para toda la sociedad. Ok, dice la 1, derecho a la huelga, correcto. Ese es un derecho de segunda generación. Vean ustedes la gente ahí, ¿verdad? Bastante manifestándose. El derecho a la huelga prácticamente es de segunda generación. El derecho a la paz es de tercera generación, no lo que nos están planteando. La educación sí es de segunda generación. Entonces la respuesta correcta sería en la opción B, 1 y 3, huelga y educación. Y la libertad de expresión es de primera generación. Todas las libertades son de primera generación. ¿Ok? Y esta no es la excepción, libertad de expresión como un derecho humano de segunda generación. Respuesta correcta es la opción B, 1 y 3, huelga y educación. Paz es de tercera generación y libertad de expresión, como toda libertad, es de primera generación. ¿Ok? Pregunta 19, opción correcta B, 1 y 3, huelga y educación. Vamos con la pregunta número 20, que dice lo siguiente. Considere la siguiente información. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a ella y su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. De acuerdo con la clasificación de derechos humanos, ¿a cuál generación hace referencia la información anterior? Cuarta generación ni la marcamos porque nada que ver, ¿verdad? Tercera generación no, porque los de tercera generación son como decir el derecho a la paz, a la no discriminación, a la soberanía de los pueblos, eso es de tercera generación. Primera generación tampoco, porque son los individuales o civiles, individuales o civiles. La respuesta correcta es la D, son de segunda generación, porque nos menciona, por ejemplo, la salud, es segunda generación, es para todos, es colectivo, y el derecho a la familia también recuerden que es para todos, y al momento de que somos familia, mínimo tiene que haber dos personas, o mamá, papá y otro más, ¿verdad? Entonces eso es a nivel social, porque es colectivo, hay más personas dentro de ese elemento de derecho humano. En la 20, la respuesta correcta es la D, derechos humanos de segunda generación. Vamos con la 21. Dice la 21 que le da el siguiente esquema, derechos humanos de tercera generación al desarrollo sostenible. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Hay que buscar un derecho humano de tercera generación. Dice la A, libertad de expresión de los ciudadanos de la nación. Todos los elementos de libertad son de primera generación, nada que ver porque nos está preguntando de tercera. Dice la B, a la libre sindicalización de los trabajadores tampoco, porque igual nos habla de libertad, y recuerden que las libertades son de primera generación. Dice la C, que la respuesta correcta, al patrimonio común de la humanidad, eso es de tercera generación. Y la D dice igualdad de trato en las personas, eso es de primera generación. Entonces, en la 21, la única que es de tercera generación es la opción C, al patrimonio común de la humanidad. Vamos con la preguntita número 22. Por acá. Aquí estamos con la pregunta 22 que dice que la Declaración de Derechos Humanos promueve valores de tolerancia, respeto e igualdad que pueden ayudar a reducir las tensiones y fricciones que ocurren regularmente en la sociedad. Además que permite establecer estándares mínimos para una vida humana digna. Muchos países en el mundo
han incorporado los derechos humanos en sus legislaciones, lo que favorece el respeto a libertades fundamentales y porque aquí nos habla porque es importante la Declaratoria de Derechos Humanos y porque es importante todo esto para el país, ¿verdad? Y en la cuestión de la parte legislativa, porque es importante la Declaración de Derechos Humanos. La respuesta correcta es la A, la valoración de la dignidad de las personas, por supuesto, conforme más se desarrollen los derechos humanos, conforme sean más apegados a la realidad y que se incorporen cada vez más, la valoración de la dignidad de las personas va a aumentar de manera importante, ¿verdad? Entonces la 22 es la A. Dice la B, el avance de las formas de poder dictatoriales, no, más bien la dictadura está en contra de los derechos humanos, entonces más bien se eliminaría ese avance de dictaduras. La C dice la inobservancia de los derechos civiles y sociales, nada que ver, inobservancia quiere decir que a nadie le interesa, que nadie los observa, nadie los vigila, nadie le da importancia, entonces nada que ver. La D dice el deterioro y deshumanización de las relaciones sociales, más bien los derechos humanos buscan fomentar relaciones sociales y relaciones entre distintos miembros de países, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta en la 22 es la opción A. 22 es la opción A. Vamos con la 23 que dice, ¿cuál es un derecho establecido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789? Pues vamos a ver por ahí. La respuesta correcta es la A. Todos los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales. Este elemento fue muy importante para dar paso también a los derechos humanos de primera generación. Entonces la 23, la respuesta correcta es la opción A. Dice la B, se consolidan los derechos de solidaridad, cooperación y de los pueblos. No, eso es después, muy posterior, porque son los de tercera generación y eso se van haciendo prácticamente casi que en los años 70. ¿Ok? Entonces faltaba mucho para esos de tercera generación. Dice la C, establece los derechos y deberes políticos de las mujeres a nivel mundial. Tampoco, no tiene nada que ver con el papel o el rol de la mujer a nivel político o de otra esfera. La D dice la libertad de expresión es un derecho exclusivo de las clases hegemónicas. No, la libertad de expresión es para todos, chicos. Todos tenemos derecho a libertad de expresión, no solo las clases de dinero o hegemónicas del país. ¿Queda claro? 23, respuesta correcta es la opción A. ¿Okay? Vamos con la pregunta número 24, que dice lo siguiente. Pregunta 24. Dice, lea el siguiente esquema. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Convención sobre los derechos de los niños. Dice la 1, promueve que los estados sancionen y prevengan actos de tortura y similares. Procura el cumplimiento de derechos fundamentales de las personas menores de edad. ¿Cuál opción completa de forma correcta el esquema anterior? Vean que son elementos que proponen la protección de los derechos o fortalecimiento de los derechos humanos. Por ahí va la cuestión. Dice la A, clasificación de los derechos humanos no, porque los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Dice la B, principios fundamentales de los derechos humanos tampoco, porque recuerden que los derechos humanos, los principios son universalidad, irreversibilidad, progresividad, integridad, esos son parte de los principios fundamentales de derechos humanos. La C, organizaciones internacionales para promover la paz, no, porque aquí no habla de promover la paz, ¿okay? Que habla de derechos humanos. La respuesta correcta es la D, son mecanismos para la protección de los derechos humanos, tanto la cuestión de la tortura y demás, como las personas ser esclavas, y el respeto a los derechos de los niños, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es la D, son mecanismos para la protección de los derechos humanos. 24, opción D. Vamos con la preguntita número 25, que dice lo siguiente. Lea la siguiente información. Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava. Artículo 23. El domicilio y todo recinto y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. O sea, mi casa, mi espacio propio, privado, nadie me puede violentar esa cuestión. Dice que a cuál generación de derechos humanos hace referencia a la información anterior en Costa Rica. Vean que el artículo 20 habla de toda persona libre y recuerden que las libertades son parte de los derechos humanos de
primera generación. Por eso en la 25 la respuesta correcta es la opción C. Cuarta generación, nada que ver, ni lo marquen ni lo vean. Tercera generación son, como decir, el derecho a la paz, a la tecnología, a un ambiente sano, al desarrollo. Eso es tercera generación. Segunda generación son los derechos sociales y colectivos. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación. Y aquí no hablan nada de eso, ¿verdad? Por eso en la pregunta 25 la respuesta correcta es la C. Nos está hablando de derechos humanos de primera generación. Pregunta número 26. Vamos ya con la 26, que dice lo siguiente. Vamos por aquí. Dice que un aspecto establecido en la Constitución Política de Costa Rica en relación con los derechos humanos en materia de seguridad social se refiere a, y vamos a ir ahí descartando, seguridad social, son los seguros sociales, son cuestiones del trabajo también, por ahí va la cuestión. Dice la A, el Estado tiene que contratar a todas las personas que se encuentren desempleadas. Ustedes se imaginan cómo hacen las fábricas para contratar 100,000, 100,000 personas cuando no tienen espacio. O sea, nada que ver, ¿verdad? O el mismo Estado, como dice acá, donde no hay espacio ni instituciones para meter a tanta gente. Entonces, nada que ver. Dice la B, los patronos solo deben adoptar medidas de seguridad en labores insalubres y peligrosas o riesgosas. No, siempre, siempre, toda persona que está dentro de la empresa debe tomar sus medidas propias para la seguridad, ya sea un uniforme, ya sea atender los casos importantes cuando hay evacuaciones, en fin, todo esto, ¿verdad? La C, que es la respuesta correcta en la 26, dice que los trabajadores despedidos sin causa justa tendrán derecho a una indemnización. Por supuesto, si usted es despedido de su trabajo sin ninguna causa, sin causa justa, su patrón no debe de liquidarlo con todas las de la ley, ¿verdad? Porque es sin causa justa. Esta es buena la respuesta, la 26, la respuesta correcta es la C. Y la D dice que los seguros sociales se encuentran a cargo del Instituto Nacional de Seguros. No, los seguros sociales están a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social. El Instituto Nacional de Seguros de lo que está a cargo es de los seguros para riesgos profesionales, ¿verdad? O el trabajo, que es distinto. Los seguros sociales propiamente son de la Caja Costarricense del Seguro Social. En la pregunta 26, la respuesta correcta es la opción C. 26C. Vamos con la 27 que dice, la Constitución Política de Costa Rica contempla en el título cuarto una serie de derechos civiles, o sea, si son derechos civiles son de primera generación o individuales, ¿verdad? Primera generación. Que se relaciona directamente con la primera generación, aquí lo menciona de nuevo, de derechos humanos. En ese sentido se destaca la presencia de libertades como la expresión y derechos fundamentales. ¿Cómo? Vean que ahí nos habla otra vez de la libertad. Vuelvo a repetir, toda libertad es un derecho humano de primera generación. Dice la A, al descanso semanal no, porque ese sería de segunda generación. ¿Por qué? Porque eso solo se hace durante el trabajo, entonces no es opción. La respuesta correcta es la B, la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque es la igualdad mía, propiamente mía, de persona con la de otra. Entonces, no es que la mía y la de otra persona vale igual, no. La dignidad de cada uno de nosotros, por eso es de primera generación, es individual, es civil. 27, respuesta correcta la B. Dice la C, la promoción del solidarismo, nada tiene que ver los derechos de primera generación con el solidarismo, absolutamente nada. Y al ambiente sano y equilibrado, este es de tercera generación. La D es de tercera generación. Nos piden uno de primera generación. Ok. 27, respuesta correcta es la opción B. 27B. Okay, vamos con la preguntita 28 que dice, lea el siguiente texto. En Costa Rica, cerca de 20% de la población tiene dificultades para acceder a los recursos mínimos que permita cubrir sus necesidades básicas, lo que hace que tengan un nivel de vida de baja calidad e inadecuado, aunque el Estado costarricense ejecute políticas públicas para reducir estos índices. La situación se constituye en un reto para la sociedad en su conjunto. El texto anterior permite reconocer que, en relación con la evidencia de los derechos humanos de tipo colectivo, el Estado costarricense debe enfrentar el desafío de si son de tipo colectivo, son de segunda generación, ¿verdad? Entonces, vean que nos habla de que las personas accedan a las necesidades básicas. Ok, nos habla una cuestión ahí como de tratar de erradicar una cuestión importante, ¿verdad? La respuesta correcta es la A, lucha contra la pobreza, por supuesto, en el momento que se trata de que las personas que vivan con el mínimo ingreso
y no puedan cubrir sus gastos, se les da una ayuda, ¿verdad? ¿Para qué? Para que traten de salir de esa pobreza o por lo menos puedan salir adelante ellos poco a poco. Entonces el Estado debe de luchar contra la pobreza, ¿verdad? Dice la B, promoción de un ambiente sano, nada habla del medio ambiente. Erradicar la erradicación de la equidad social. Si se erradica la equidad social, más bien aumenta la inequidad. Más bien la equidad social hay que promoverla, hay que fundamentarla, hay que hacerla como si fuese lo más importante, ¿verdad? La D dice explotación comercial de las personas. No tiene nada que ver con explotación comercial de ningún tipo. La D en la 28 no tiene nada que ver. Por eso la respuesta correcta en la 28 es la opción A, lucha contra la pobreza. ¿Okay? Vamos con la número 29 que dice, lea el siguiente texto. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer proporciona la base para la equidad entre las personas al procurar la igualdad de acceso de oportunidades a la mujer en la vida política y pública, incluyendo, dice por acá, incluyendo el derecho a votar y a ser electa, así como la educación, la salud y el empleo. A partir del texto anterior se puede inferir que la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer cumple un papel fundamental en, y aquí lo que hay que buscar es algo positivo, ya sea para la igualdad de género o que favorezca el desarrollo de las mujeres a nivel, en distintos aspectos, empleo, la no discriminación, en fin, muchos elementos, ¿verdad? Dice la A, la consolidación de la diferenciación social no, porque si se consolida y se fundamenta la diferenciación social, más bien es algo muy negativo. No debe existir esa diferenciación social, nada que ver, ¿verdad? Dice la B, el fomento de los regímenes políticos autoritarios tampoco, porque un régimen político autoritario es una dictadura donde se violentan tanto los derechos de las mujeres como de los hombres en general, del pueblo en general, ¿verdad? Dice la C, que es la respuesta correcta, la promoción y protección de los derechos humanos, por supuesto. Esta convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación hace que se promuevan, fortalezcan y se proyecten de manera positiva los derechos humanos. 29, la respuesta correcta es la C. Y la D dice que el deterioro de las relaciones políticas de los pueblos no se deterioran, más bien, si se aumentan los derechos humanos y una convención a favor de la mujer, estos pueblos a nivel político se hacen más fuertes y con una democracia bien preparada, ¿verdad? Y con buenos elementos. Por eso la respuesta correcta en la 29 es la opción C. 29, opción C. ¿Okay? Vamos con la número 30 que dice lo siguiente. Lea el siguiente texto. Dice que de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, el 49% de la fuerza laboral costarricense son mujeres. Las mujeres son parte indispensable de la economía nacional, pero deben lidiar con el hostigamiento sexual, la discriminación, inequidad de salarios, menor acceso a cargos de toma de decisión, menor acceso al trabajo, así como a despidos y pérdida de contrataciones por posible maternidad. El texto anterior evidencia la necesidad de que el Estado costarricense favorezca el cumplimiento del derecho colectivo entonces, si es colectivo es de segunda generación. Y la respuesta correcta es la A, el trabajo en condiciones equitativas. ¿Por qué? Porque la mujer debe, tanto como el hombre, tener una igualdad en su desempeño laboral, que sea equitativo, o sea, que sea salario igual en idénticas condiciones y funciones, no porque es hombre gana más que una mujer, o una cuestión del hostigamiento sexual, ¿verdad? El acoso que se da mucho en las mujeres también. Entonces, eso se debe de frenar inmediatamente. La B dice salario en condiciones restrictivas. No, no se puede restringir el salario, más bien ese salario debe ser en condiciones amplias, sin restricción para todos, ¿verdad? Que se genere un buen elemento, ¿verdad? Con respecto al salario y demás. La C dice el libre acceso a instituciones privadas. No, porque no nos habla de elementos de instituciones privadas ni nada por el estilo. Desarrollo de asociaciones sindicalistas no nos habla de la cuestión laboral. Recuerden que los trabajadores de una misma profesión forman un sindicato. Aquí no habla nada de eso. Por eso la respuesta correcta en la 30 es la opción A. 30, opción A, respuesta correcta. Vamos con la número 31 que dice o menciona las aspiraciones de los habitantes de Costa Rica. Dice derechos humanos de tercera generación. Lo que hay que buscar es un derecho humano de tercera generación. Derecho a la información,
De acuerdo con cuál derecho humano completa de forma correcta el esquema anterior. Hay que buscar, vuelvo a repetir, chicos, un derecho humano de tercera generación. Libertad de reunión, no, porque es de primera generación, al igual que libertad de petición, ambos son de primera generación. Recuerden que todas las libertades son derechos humanos de primera generación, entonces no va. La C, la respuesta correcta, un derecho humano de tercera generación es el derecho al desarrollo, por supuesto, importantísimo. Esa es la respuesta correcta en la 31, la opción C. Y la D dice derecho a la educación, no, porque el derecho a la educación es de segunda generación. Entonces, la respuesta correcta en la pregunta 31 es la opción C, derecho al desarrollo. Vamos con la pregunta 32, dice lo siguiente, lea el siguiente texto. Costa Rica aspira a promover una sociedad más respetuosa de los derechos de las personas, inclusiva, sensible a la diversidad sociocultural y étnica, regida por principios democráticos en favor de bienestar de las personas y la búsqueda de la mayor armonía social. Perdón, la convivencia pacífica y coexistencia de culturas, personas y grupos de origen diferentes. El texto anterior evidencia que los habitantes de Costa Rica aspiran a promover el derecho de tercera generación a la, entonces hay que buscar algo de tercera generación, ¿verdad? No es derecho a la nacionalidad, porque la nacionalidad la adquirimos del país en el que nacemos. De ahí viene el término nacionalidad. No habla nada de eso el texto, entonces se descarta. La seguridad social es de segunda generación, entonces no es opción. La respuesta correcta es la C, no discriminación. Es de tercera generación, la no discriminación. Y la B es de primera generación, porque yo les he dicho que todas las libertades, ¿verdad? Les he explicado que todas las libertades son de primera generación. Por supuesto, la libertad de tránsito es un derecho humano de primera generación. En la 32, la respuesta correcta es la opción C. Vamos con la pregunta 33, chicos, dice lo siguiente. En Costa Rica, en el año 2002, se creó la Ley General de la Persona Joven para garantizar el respeto a los derechos humanos que consagra la Constitución Política, las leyes y los convenios internacionales. Un derecho que se establece en esta ley para la población joven es el de, y aquí lo que nos mencionan, o lo que hay que buscar es algo positivo que plantea o que se plantea para Costa Rica en favor de la persona joven. Entonces hay que buscar algo positivo que favorezca a los jóvenes del país. Dice la A, obtener un trato preferencial en las instituciones públicas y privadas, no. ¿Por qué preferencial? No, como todos los ciudadanos, ¿verdad? O habitantes. La B, que es la respuesta correcta, participar de las acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida, por supuesto. Acciones como participar en grupos culturales, grupos deportivos, asociaciones de desarrollo, grupos comunales y demás. 33, respuesta correcta, la opción B. Dice la C, desempeñar un trabajo acorde a su edad y por tanto recibir un salario inferior. Nada que ver. Salario inferior no se puede dar, debe ser un salario mínimo, no se puede dar un salario inferior a ninguna persona que trabaje, aunque sea joven, aunque los jóvenes no deberían de estar laborando, entonces también por ahí no hay respuesta. La D dice recibir una educación de acuerdo con las necesidades de la región donde habita, nada que ver. Quiere decir que si habita en una región de escasos recursos, la educación va a ser muy limitada. Y si habita en una zona de mucho dinero, con todos los recursos, va a ser una educación súper avanzada y no es así. La educación la educación debe de llegar a todas las personas por igual. De eso se trata, ¿verdad? Vamos con la preguntita número 34 que dice, ya las siguientes definiciones, ¿cuál número de los anteriores identifica de forma correcta el concepto de autoridad? Dice la 1, forma de gobierno que promueve la participación ciudadana. No, esa es democracia, más bien. La 1 es democracia, nada que ver. La 2 dice mecanismo utilizado por los actores políticos para obtener votos. Eso puede ser tal vez una propaganda, ¿verdad? Para obtener votos, una campaña electoral, nada que ver con autoridad. 3, valoración del trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo. No sé si puede ser negociación o colaboración, por ahí. No tiene nada que ver con autoridad. La respuesta correcta es la D. Ejercicio legítimo de poder por el que se otorga la potestad de dar órdenes. ¿Estamos? Vean que, por ejemplo, en Costa Rica, Carlos Alvarado, la máxima autoridad, él ejecuta elementos y da órdenes que procuran el bienestar de la población, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cuestión. 34, la respuesta correcta es la opción D. Vamos con la preguntita número 35 que dice lo siguiente.
condición que posee el habitante de un Estado en virtud de la cual goza del efectivo ejercicio de los derechos políticos y conlleva el cumplimiento de las obligaciones de igual naturaleza. ¿Cuál concepto completa de forma correcta el esquema anterior? No es población, porque la población somos todos los habitantes, todos, ¿verdad? Desde los recién nacidos hasta los adultos mayores de un país. Pues toda la población no es. El concepto es, la respuesta correcta la B, ciudadanía, porque recuerden que estos derechos de los que goza la población, ¿verdad? Políticos y demás, y que conlleva a realizar elementos distintos, eso es ciudadanía, que se adquiere a los 18 años, y ya entonces de esa manera nuestros derechos son tomados de otra forma, una forma distinta, ¿verdad? Para tomar eso en consideración. ¿Okay? Entonces la respuesta correcta en la preguntita número 35 es la B, ciudadanía. Organización social no, porque una organización social es un grupo de personas que se reúnen para generar alguna acción importante para la sociedad, nada que ver. Y la rendición de cuentas, recuerden que es un informe que se da de labores por parte de los miembros del sistema político y del gobierno. Ahí no habla nada de eso. 35, respuesta correcta, opción B, ciudadanía. Vamos con la 36 que dice, el mecanismo utilizado por la sociedad para ejercer la fiscalización de la función pública en los sistemas democráticos se denomina. La respuesta correcta de la A es el control político. Recordemos que hay control político vertical y horizontal, y ese control político es para supervisar, fiscalizar y tomar en cuenta elementos de donde nosotros como ciudadanos esperemos que todas las instituciones del gobierno y demás estén funcionando de la mejor manera. Entonces la respuesta correcta es un control, ¿verdad? Control político, en este caso control político, pero puede ser vertical o horizontal. La B dice acatamiento judicial. No, un acatamiento judicial es cuando usted tiene que hacer caso a lo que un juez dicta. Entonces no es eso. Procedimiento político, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Un procedimiento político puede ser para atender una política pública, un procedimiento político para atender una cuestión de emergencia en el país, un procedimiento político para atender agenda de gobierno, agenda política. Entonces, y de todo modo no habla de la definición que tenemos en la 36, nada que ver. Y la comunicación colectiva, chicos, es lo que estamos haciendo, es que usted se comunique con demás personas, es comunicación colectiva, una comunicación social, que usted como persona se comunique con los demás, punto. 36, respuesta correcta, opción A. Vamos con la preguntita 37 que dice, características de la democracia griega del siglo V a.C. Dice que en Atenas el gobierno del pueblo consistía en una asamblea conformada por todos los ciudadanos libres. Entonces vean que el gobierno del pueblo quiere decir que habla de democracia y participación del grupo social, ¿verdad? ¿Cuál característica completa de forma correcta el esquema anterior? Dice la A, las mujeres ciudadanas libres eran las únicas que integraban la Asamblea del Estado. No, más bien las mujeres tenían muy poco poder político en la antigüedad, en la antigua Atenas, ¿verdad? Entonces no es opción. La B dice que eliminó la posibilidad de que los ciudadanos intervinieran directamente en asuntos políticos. No, porque más bien nos dice ahí, entre comillas, en el texto, gobierno del pueblo. Entonces, si es gobierno del pueblo, quiere decir que el pueblo interviene. Dice la C, que los esclavos participaban directamente en la designación de los generales atenienses. Los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, entonces no tienen participación. La respuesta correcta de la D, en la 37, promovía la participación ciudadana mediante la posibilidad de acceder a cargos públicos y el ejercicio del voto, donde el gobierno del pueblo, como dice acá, el gobierno del pueblo quiere decir que el gobierno es el que elige, el que decide de forma correcta o tiene papel importante en la cuestión de la sociedad. ¿Okay? Entonces, respuesta correcta en la 37 de la opción D. 37, opción D. Vamos con la preguntita número 38. Pregunta número 38. Dice lo siguiente, el siguiente esquema, características, propensión a ejercer el mandato de una manera arbitraria, el poder se concentra en una sola persona. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? No es un imperio, ¿verdad? Porque un imperio, si bien es cierto, puede ser, el pueblo puede concentrar una sola persona, pero el mando, no se ejerce así de forma tan abierta y arbitraria. Entonces,
a veces hay organismos que regulan cuestiones políticas, no solo una persona, entonces no puede ser un imperio. ¿Ok? La B, es la respuesta correcta, dictadura, es una dictadura donde una persona concentra todo el poder y ejerce el mando de manera arbitraria, hace y deshace, él es el que tiene la potestad básica de hacer lo que él se le antoja, ¿verdad? Entonces en la 38 la respuesta correcta es la opción B. La C, fisiocracia, eso es un concepto que de todos modos no lo planteamos en el curso, ¿verdad? Lo que es la fisiocracia, entonces cuando vienen esos conceptos, chicos, no es, como se dice, importante tomarlos en cuenta, ¿verdad? Porque como no los vimos, ¿verdad? Aparte, esto es una doctrina económica, la fisiocracia, ¿verdad? Sostiene que la riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de cada país. Y aquí no habla nada de esas cuestiones, ¿verdad? Este, monarquía tiene que ver con reyes, y aquí no habla nada de la figura de un rey. Por eso en la 38 la respuesta correcta es la opción B, la dictadura. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 39 que dice, lea el siguiente texto, me muevo un poquito por acá, con la 39 que dice, la tenemos, lea el siguiente texto, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social, y tampoco al que es pobre. Por su parte, su oscura posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. El texto anterior permite reconocer en el discurso de Pericles el concepto de no es sociedad, porque la sociedad somos un grupo importante de personas, y aquí está hablando específico, entonces no puede ser sociedad. Dictadura, ya lo vimos anteriormente, la dictadura es cuando el poder se concentra en una sola persona, y aquí no habla de ese elemento. En este discurso de Pericles no se habla de ese elemento de que una sola persona controle en la política. No es deliberación, porque la deliberación es conversar, ¿verdad? Dialogar, ver los pros, los contras, tampoco es eso. La respuesta correcta es la opción de participación política. ¿Por qué? Porque como él dice acá, ¿verdad? Algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social. Eso es participación política, ya sea que yo como persona proponga mi partido político y voten por mí, o bien yo votar por algún partido político para elegir a esa persona por sus méritos. Eso hace que se genere una participación política. Por eso, en la pregunta 39, la respuesta correcta es la opción D. ¿Okay? Vamos por la pregunta número 40, que dice lo siguiente. Dice que la representación es un componente necesario de la sociedad democrática. Es una delegación de la soberanía ciudadana fundamentada en la rendición de cuentas. La característica de la representación en la democracia costarricense implica, recordemos que la representación, por ejemplo, es nosotros elegimos a Carlos Alvarado es el presidente y él nos representa a nosotros a nivel nacional, a nivel internacional, y esa representación hace que él busque estrategias que favorezcan al país, ¿cierto? Eso es representación. La persona que nosotros elegimos y que es como el presidente, un diputado, es el ejemplo de representación. Ellos son nuestros representantes. Dice la A, el desarrollo de prácticas permisivas de quienes ejercen el poder político de la nación, nada que ver, porque son prácticas permisivas, ellos pueden hacer lo que quieran y no, recordemos que sí existe esa representación, pero hay una constitución política y elementos legales donde también les ponen límites a esas personas. Entonces la A no es. La participación directa de la ciudadanía en todos los asuntos de carácter legislativo, no. Si bien es cierto, nosotros participamos de forma directa como ciudadanos en muchas cuestiones, como las elecciones, referéndum y demás, pero en asuntos de carácter legislativo, para eso están los diputados y la propia Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, la B no es. La C dice que el desinterés pleno de los habitantes de la República por los asuntos de interés político y electoral, más bien, si hay representación, hay mucho interés por parte de la ciudadanía por elegir a alguien. Entonces, no concuerda. La opción correcta es la D, la designación de responsables políticos para la toma de decisiones de interés colectivo en nombre de la ciudadanía. Eso es el concepto de representación o por qué la representación es importante en Costa Rica. Esos responsables políticos, por ejemplo, Carlos Alvarado es responsable político, los mismos diputados, los ministros, porque son parte de qué? De esa cúpula de representantes que tiene el país. Pregunta 40, respuesta correcta, opción D. Vamos con la 41, que dice lo siguiente, lea el siguiente texto, un poquito.
Veamos por acá. 4.1 dice el siguiente texto. Este derecho está consagrado en el artículo 98 de la Constitución Política de Costa Rica. Surgió como la posibilidad real y efectiva de todo ciudadano de participar activamente a través de un partido político en un proceso de elecciones, sometiendo su nombre a la voluntad popular, en donde no encuentre impedimentos arbitrarios para su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo como persona puedo crear un partido político y yo me puedo proponer para candidato a la presidencia o a un diputado o a ser alcalde. Eso es lo que dice el texto, que yo a mí como persona me pueden elegir. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de la condición básica para la democracia descrita en el texto anterior? Desigualdad social, nada que ver, ahí no habla nada de desigualdad. Entonces, nada que ver. Libertad de sindicalización tampoco. Recordemos que los sindicatos y la sindicalización tiene que ver con los trabajadores, ¿verdad? Entonces, de ahí no, nada que ver. La C, la respuesta correcta, elegibilidad para el servicio público. ¿Por qué? Porque yo me propongo con un partido político y para que voten por mi persona, para que me elijan. La D dice expresión de control político legislativo. Acá no habla absolutamente nada de la parte legislativa del país. Entonces, no es opción. En la 41, la respuesta correcta es la opción C. Vamos con la preguntita número 4.2, que dice lo siguiente. Lea el siguiente esquema. Principio de es la manifestación del consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente. Fundamenta que la autoridad política se ejerza sin necesidad de recurrir a la fuerza o la coacción, sino con base en la adhesión que otorga la ciudadanía. ¿Cuál opción completa de forma correcta el esquema anterior? Chicos, acá nos mencionan dos aspectos importantes. Primero, aceptar la autoridad vigente. Si usted acepta la autoridad vigente, está haciendo algo de forma legal. ¿Cuál es la autoridad vigente? Una ley, una norma. ¿Queda claro? Entonces, si usted no debe de cruzar cuando el semáforo esté en verde, vienen los carros, usted está aceptando la legalidad de la ley de tránsito, ¿cierto? Sí, por ahí va la cosa. La otra dice, sin necesidad de recurrir a la fuerza o la coacción. Coacción quiere decir violencia. Entonces, yo no puedo, aunque a veces uno quisiera, ¿verdad? Suena feo decirlo, pero es así. Actuar o tomar la ley con mis propias manos, pero no puedo. ¿Por qué? Porque para eso está la ley y la ley es la que debe actuar. Entonces, yo no puedo entrar en coacción con ningún ciudadano. ¿Ok? Bajo esos elementos vamos a definir acá. ¿Cuál opción completa de forma correcta el esquema anterior? No es igualdad. Yo no hablé nada de igualdad o de equidad. No tiene nada que ver. La respuesta correcta es la B, legitimidad. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando conforme lo dice la ley, de forma legítima. Se dice gradualidad. No, porque gradualidad es hacer, tomar elementos o proyectos de forma lenta pero progresiva, lento pero seguro, como dice. Eso es gradualidad. Aquí no dice eso. Y constitucionalismo tiene que ver con aplicación propiamente de la constitución política o el fundamento importante que es la constitución política para el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, esa no es opción. No puede ser opción bajo ninguna circunstancia. ¿Okay? Continuamos la pregunta número 42. La respuesta correcta es la B, la legitimidad. Vamos con la 43, que dice, lea el siguiente texto. Consiste en vigilar, criticar y supervisar permanentemente las actuaciones de funcionarios e instituciones públicas o también de actores privados que sean de interés público. Para ello se requiere la aplicación de procedimientos de investigación y contar con información suficiente, oportuna y veraz acerca de la actividad gubernamental, administrativa o financiera de interés para la ciudadanía. El texto anterior hace referencia al concepto de, vean que acá nos hablan de vigilar, criticar, supervisar, como tener un control, por ahí va la cosa, ¿verdad? Como controlar es la función de esas instituciones, cómo actúan y qué es lo que hacen en favor del país, ¿verdad? Entonces, es como una cuestión de control o supervisión. Dice que el texto anterior hace referencia al concepto de, no es gobernabilidad porque la gobernabilidad es el espacio que tienen los distintos elementos del sistema político para poder trabajar, gobernar, como dice acá, gobernabilidad, y realizar funciones importantes en favor de la ciudadanía. Entonces, no habla de eso. La B dice partidos políticos tampoco. Aquí no habla nada de un partido político, ¿verdad? Que son importantes para la participación ciudadana, la toma de decisiones, no habla de eso. Principio de retroactividad quiere decir algo retroactivo es algo que se devuelve en favor del Estado, tampoco habla de eso.
La respuesta correcta es control político democrático, recuerden que es vertical, de ciudadanos a instituciones del Estado, y horizontal entre las mismas instituciones, donde se vigila, se critica o se supervisa y controla el funcionamiento del sistema político del país, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta en la 43 es la opción D. 43, opción D. Vamos con la 44, que dice: la característica del control político democrático costarricense, que tuvo su origen en el planteamiento de Charles Montesquieu, donde se establece un sistema de control y de equilibrio en el gobierno, se denomina. Si hay equilibrio, quiere decir que hay distribución de cargas, distribución de poderes, entonces por ahí va la cuestión. No es sistema político, ¿por qué? Porque el sistema político es muy amplio, el sistema político viene desde presidente, ministros, diputados, magistrados de la Corte Suprema, ministros, instituciones del Estado, directivas de las instituciones del Estado. O sea, es muy amplio el sistema político del país, ¿verdad? Inclusive nosotros como ciudadanos somos parte de ese sistema político. B, representatividad no es porque no está mencionando, como le expliqué anteriormente, de un grupo de personas que nos estén representando, ¿verdad? Que tomen posesión de la ciudadanía, que les delegó el poder para realizar algo. No. Constitucionalismo tampoco, porque no habla de la constitución política como tal, menos. La respuesta correcta es la D. Ahí donde dice equilibrio, yo lo mencioné ahora, es como dividir las cargas, ¿verdad? Dividir las fuerzas, los poderes, es la división de poderes. Recordemos que la democracia costarricense tiene la división de poderes en poder ejecutivo, presidente y ministros, poder legislativo, diputados, y el poder judicial, la Corte Suprema de Justicia, perdón, y los magistrados. En la 44, la respuesta correcta es la opción D. Opción D. Vamos con la 45, que dice: la vigilancia que realizan algunas instituciones estatales sobre otras instancias de gobierno para velar por el cumplimiento de las responsabilidades que las leyes o la constitución política les han asignado es ejercido en Costa Rica por instituciones públicas de control político horizontal, como es el caso. Ok, el Instituto Nacional de Seguros no es parte de una institución de control político horizontal, se encarga de la cuestión de seguros meramente, mucho menos el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están buscando, como dice acá, la forma en que el país lleva el comercio al exterior, o la forma en que nosotros nos podemos entrar en comercio con otros países internacionales. La respuesta correcta a la C es la Contraloría General de la República. ¿Por qué la Contraloría General de la República lo que hace es supervisar otras instituciones, como es el caso, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda o ministerios propiamente del gobierno, y ver qué función tienen, ¿verdad? Entonces, una institución muy importante es esa, la Contraloría General de la República, que controla, ¿verdad? Es parte de la Contraloría de los impuestos y los ingresos del Estado. 45, respuesta correcta de la C. La Oficina de Protección al Consumidor, y por ejemplo, es cuando usted se compra un artefacto eléctrico, una pantalla, se le dañó, usted la prendió, la conectó y explotó y se dañó. Usted va a donde la compró, qué sé yo, al Goyo, al monje, donde la compró, y no le quieren resolver. Usted entonces, ¿dónde va? A la Defensoría del Consumidor o Protección al Consumidor. Es un ejemplo también, pero muy distinto a lo que nos están planteando en la pregunta, ¿verdad? Entonces, 45, respuesta correcta, chicos, opción C. Vamos con la 46, que dice lo siguiente, pregunta 46. Dice que lea el siguiente esquema: control político vertical de Costa Rica, instituciones o mecanismos, referéndum. ¿Cuál opción completa de forma correcta el esquema anterior? Las cámaras patronales no tienen nada que ver, porque las cámaras patronales son propiamente creadas por patronos y empresarios, entonces no tiene nada que ver con esto. Dice Contraloría de Servicios. Es que la Contraloría de Servicios también puede ser de institución a institución, entonces no generalmente sea vertical, ¿verdad? Porque una institución, por ejemplo, la Contraloría General de la República puede controlar o supervisar algún servicio que da alguna institución. ¿Ve? Entonces es la Contraloría con el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y no es vertical, ahí sería horizontal. La respuesta correcta es la de Defensoría de los Habitantes, porque si a nosotros nos afecta algún servicio o tenemos problema con el Estado directamente y es un problema recurrente, podemos ir a ¿dónde? A la Defensoría de los Habitantes, nosotros como ciudadanos frente a instituciones del Estado. 46, respuesta correcta es la C. Y organizaciones no gubernamentales tampoco no tienen nada que ver, son las ONG,
que ellas trabajan mucho con voluntariado y no se meten en estas cuestiones. En la 46 la respuesta correcta es la opción C. Vamos a la pregunta número 47 que dice lo siguiente. Lea la siguiente información: interpretar de forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. La función anterior corresponde a la institución de control democrático de Costa Rica denominado, no el registro civil, porque el registro civil sí es una dependencia de esa institución, pero ella no supervisa ni interpreta la parte electoral, sino simplemente es una institución afín a el Tribunal Supremo de Elecciones, que esa es la respuesta correcta, ¿ok? Entonces no es el registro civil. El registro civil se encarga de entregar las cédulas, de hacer el padrón electoral y simplemente eso. Jamás la Asamblea Legislativa tiene que ver con cuestión electoral, para nada, son los diputados. Respuesta correcta, chicos, lo mencioné bastante durante el curso de la C, Tribunal Supremo de Elecciones, que es el encargado propiamente de supervisar y llevar a cabo toda la materia electoral del país. 47, respuesta correcta de la C. Y la Procuraduría General de la República funciona como el abogado, el representante legal del Estado. Nada tiene que ver la Procuraduría con el proceso de elecciones, con las elecciones presidenciales. 47, respuesta C, Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos con la pregunta 48, que dice, lea el siguiente esquema: instituciones de control político horizontal en Costa Rica. Conoce y resuelve los recursos de amparo y de habeas corpus presentadas por los habitantes del país. Eso es muy importante. Habeas corpus y recursos de amparo solo lo resuelve y atiende una institución. Se encarga de resolver los conflictos de competencia entre los poderes del Estado y otras instituciones públicas. ¿Cuál institución completa de forma correcta el esquema anterior? La opción correcta es muy sencillo, es la A, Sala Constitucional. La Sala Constitucional, la única que supervisa, atiende y resuelve los habeas corpus o los recursos de amparo. Listo, es la A. La B dice Defensoría del Consumidor. No, nada tiene que ver un recurso de amparo con la Defensoría del Consumidor. Simplemente va y dice, no me quieren cambiar la televisión, llegué a la casa y se me dañó, entonces le ayudan ahí, usted plantea su disconformidad. La Defensoría de los Habitantes no atiende tampoco ni habeas corpus ni recursos de amparo, entonces usted tiene que ir con otros elementos que no sean esos y ellos lo tienen. Y la Procuraduría General de la República, igual que nada de anterior, es el representante legal o abogado del Estado. Y no habla nada de eso, ¿verdad? 48, muy sencillo, respuesta correcta, opción A. Vamos ahora con la pregunta número 49, que dice lo siguiente. Lea las siguientes funciones. Acá, yo siempre les digo, es importante, chicos, leer primero la pregunta para ir descartando y ver qué nos plantea. Dice la pregunta, ¿cuáles números de los anteriores identifican dos funciones de la Procuraduría General de la República en Costa Rica? Recordemos que la Procuraduría General de la República es el representante legal o abogado del Estado. Es el que defiende los intereses propios del gobierno y el Estado costarricense en cualquier aspecto. Entonces, es como un abogado. Entonces, vamos a ver qué cuestiones plantean acá. La 1 dice, ¿conocen alzada las resoluciones apelables que dicten el registro civil y las juntas electorales a nivel nacional? No. Todo lo que tenga que ver con la cuestión electoral en Costa Rica es el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, la 1 no es. Se descartan de una vez A y B. ¿Ok? O es la C o la D. Dice la 2, dicta con respecto a la fuerza pública las medidas para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías de libertad. Tampoco, no tiene nada que ver con las elecciones. La Procuraduría no tiene nada que ver con el proceso electoral. Por descarte y lógica es la opción D, 3 y 4, respuesta correcta. Dice la 3, que brinda pronunciamientos sobre cuestiones jurídicas que soliciten entes estatales descentralizados y los demás organismos públicos, ¿verdad? Entonces es una función de un abogado, ¿verdad? Que son los que hablan sobre o se pronuncian jurídicamente sobre algún caso, como un abogado. La 4 dice, es el órgano superior consultivo técnico jurídico de la administración pública y el representante legal del Estado. Yo creo que esa 4 amarraba muy bien el ítem, ¿verdad? En las materias propias de su competencia. Entonces, en la 49, respuesta correcta, opción D, puntos 3 y 4, opción D. Vamos con la 50, estamos finalizando, chicos, este repasito. Ya vamos casi que terminando lo de hoy. Vamos con la preguntita 50, que dice, lea el siguiente esquema. Organizaciones sociales de intermediación. Fomenta la producción y procura satisfacer aspiraciones o necesidades de empresarios y trabajadores.
Dentro de sus fines busca la justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados. Para el beneficio de sus asociados podrán efectuar operaciones de ahorro, crédito, inversión, así como otras que sean rentables. ¿Cuál es el nombre de la organización social de intermediación que completa de forma correcta el esquema anterior? Aquí nos está hablando de una institución, ¿verdad? O organización social más bien, un grupo de personas que fortalecen tanto cuestiones de trabajadores como de patronos, ¿verdad? Pero vean que habla mucho la palabra asociación, asociados, entonces por ahí va la cuestión. De una a la A no son partidos políticos, ¿verdad? Bueno, dice, ¿cuál es el nombre de la organización social de intermediación que completa de forma correcta el esquema anterior? Nada que ver, partidos políticos, esa se descarta. La opción correcta, la B, son las asociaciones solidaristas que buscan, ¿verdad? Ese ahorro, ese crédito, esa inversión, ¿verdad? Que a fin de año el trabajador tenga un ahorro aparte para la cuestión de entrada a clases también. Eso es una asociación solidarista. Cámaras obrero-patronales, esas no las vimos. Y aparte no tienen esas funciones, tienen una función más que todo formadora, de formación, de capacitación, nada que ver. Y la D, menos, organizaciones no gubernamentales, no tiene nada que ver con la cuestión obrero-patronal, nada que ver, o sea, funcionan en otro sentido. 50, respuesta correcta es la opción B, las asociaciones solidaristas. Dice la 51, lea el siguiente texto. En cuestión de horas, el señor presidente de la República realizará su informe anual de labores ante la Asamblea Legislativa, en un acto simbólico que representa la rendición de cuentas ante la ciudadanía, la cual consiste en informar y explicar las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento y, por consecuencia, ser sujeto de opinión pública. El texto anterior permite distinguir aspectos que implican la rendición de cuentas y la transparencia, como entonces, aquí lo que nos habla es de la importancia de la rendición de cuentas, ¿verdad? Y la transparencia en el servicio público, ¿verdad? Dice la A, mecanismos para eliminar la oposición política, nada que ver. Oposición política siempre va a existir, siempre que existan partidos políticos distintos al que está en el gobierno. Muy sencillo, no tiene nada que ver con esto. La B es la respuesta correcta. Medios para fortalecer la democracia costarricense, por supuesto. Entre más transparencia, entre menos corrupción exista, entre más rendición de cuentas se den, la democracia se va a fortalecer y nosotros como ciudadanos vamos a creer en ella, ¿verdad? Entonces, 51, respuesta correcta, opción B. La C dice, formas de evadir la responsabilidad política de los gobernantes, jamás, porque si usted da rendición de cuentas, da su informe, usted está hablando, usted está informando, usted no está evadiendo bajo ninguna circunstancia la responsabilidad política, nada que ver. La D dice, actividad para garantizar el unipartidismo en los procesos electorales, esto no tiene nada que ver ni con unipartidismo, ni mucho menos con los procesos de elección. La respuesta correcta en la 51 es la opción B. ¿Sí? Vamos con la preguntita número 52, que dice lo siguiente. Dice que lea el siguiente texto. Es el ente regulador de las empresas de servicios básicos del Estado. Además, se encarga de fiscalizar las actividades que se llevan a cabo en el campo de la electricidad, las telecomunicaciones, los hidrocarburos, el transporte público, entre otros. El texto anterior se identifican funciones que en Costa Rica desempeñan la institución de control democrático denominada. Entonces nos está hablando de esa institución que se encarga de los precios de la luz, de la telefonía, del petróleo, el precio del transporte público, del autobús, del taxi, todas esas cuestiones. Hay una institución que se encarga de formular los precios y las tarifas de estos servicios públicos, ¿verdad? Dice la A, Contraloría de Servicios, no, nada que ver con esto, no se encargan de elementos de servicios públicos, dice de servicios, pero otro tipo de servicios, ¿verdad? Distintos a los públicos. Tampoco es de Defensoría del Consumidor, porque ya yo les mencioné cómo trabaja, ¿verdad? Si usted tiene una cuestión, un problema con una compra, pues la Defensoría del Consumidor te ayuda, ¿no? La C, Ministerio de Comercio, de Economía, Industria y Comercio, tampoco. Ellos se indican de la economía, parte industrial y cómo el país lleva el comercio a cabo, nada que ver. La D, la respuesta correcta. Recuerden que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, es la que se encarga de fiscalizar los montos de los precios, tanto de la tarifa de luz, teléfono, agua, petróleo, transporte público, en fin. 52, respuesta correcta, opción D, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP. 5.3 dice, lea el siguiente texto.
Es una de las organizaciones más relevantes del espacio público y social debido a la tarea que cumplen y cómo se estructuran a nivel interno. Tienen como objetivo velar por los derechos de los trabajadores y, en la actualidad, se involucran en movimientos ciudadanos colectivos que promueven la justicia social y la participación ciudadana. En el marco de las instituciones de intermediación de Costa Rica, el texto anterior permite reconocer aspectos relacionados con el funcionamiento de, hay que buscar acá elementos propios de esos grupos. Vean que está importante acá señalado o mencionan, tiene como objetivo velar por los derechos de los trabajadores. Entonces, la respuesta correcta es la A. Recuerden que los sindicatos buscan propiamente los derechos de los trabajadores que ojalá sean de la misma profesión, son sindicatos. La respuesta correcta es la opción A, en la 53, los sindicatos. Nada que ver partidos políticos. Los partidos políticos no defienden derechos de los trabajadores. Las cámaras patronales más bien defienden derechos de empresarios y patronos, más bien los trabajadores sí ven, o sea, sí ven los derechos de ellos, pero no es la función propia, ¿ok? Entonces, Cámara Patronal, vean ustedes o visualicen patronos, empresarios, gente de plata que tienen fábricas, comercios, ellos reunidos. Entonces, no es esto. Tampoco son asociaciones de desarrollo porque ellas trabajan de la mano entre patrono y trabajador. Y aquí habla propiamente nada más de trabajadores. Entonces, no es la respuesta correcta. Okay, vamos con la 54, ya nos quedan únicamente dos preguntitas, estas dos últimas, 54 y 55, para ya dar por finalizado este repaso. Dice la 54, lea los siguientes aspectos, vuelvo a repetir, es importante leer primero la pregunta. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características de las organizaciones no gubernamentales? Recordemos que las organizaciones no gubernamentales son las ONG, como la Cruz Roja, como Alianza Infantiles SOS, como la UNICEF, como hay unas que son a favor del medio ambiente y todo esto, eso es una ONG. Trabaja mucho con el voluntariado también, ¿verdad? Entonces por ahí va la cuestión. Entonces dice la 1, promueve la lucha de clases y la distribución justa de la riqueza. No, una ONG jamás se va a plantear como fundamento promover la lucha de clases. Entonces queda descartada la 1. Posibles opciones van a ser C o D. ¿Sí? Dice la 2, trabajan sin fines de lucro, constituidas para alcanzar el bien común, correcto. Son instituciones sin fin de lucro, que quiere decir que no comercializan, no tienen ganancias, no pueden llevar ningún negocio. ¿Okay? Entonces, esa va. Dice la 3, están integradas por patronos o dueños de los medios de producción, nada que ver tampoco. La 4 sería la opción C, la respuesta correcta, dice la 4, buscan la mayor participación ciudadana en asuntos públicos y han asumido algunas funciones que el Estado ha descuidado. Eso es una ONG. Entonces, la respuesta correcta es la opción C, 2 y 4 en este ítem 54. Opción C, respuesta correcta, ítem 54. Vamos con la número 55, ya con esto finalizamos, dice, vamos primero, lea las siguientes características, finalizamos con este 55, leemos la pregunta, ¿cuáles números de los anteriores identifican dos características del sistema político costarricense? Dice el 1, que la Asamblea Legislativa está dividida en dos cámaras, el Senado y la de representantes. No, la Asamblea Legislativa no está dividida en Costa Rica, solamente hay una Cámara de Diputados, es unicameral, solamente los 57 diputados que están en una sola sala y encuesta de moras, no se divide, entonces la 1 no es válida, porque dice, aquí no hay Senado, no, es un solo diputado nada más. La 1 no va, entonces opciones pueden ser o la C o la D, nada más, ¿verdad? Dice la 2, el candidato a la presidencia de la República para ser electo requiere al menos un 40% de los votos emitidos válidamente, correcto. Vean que la elección anterior ni Carlos ni Fabricio alcanzaron ese 40%, por eso hubo una segunda ronda. Entonces, pues sí, la 2 es válida. La 3 dice que el Poder Legislativo está integrado por diputados que pertenecen a diferentes partidos políticos, correcto. Entonces, la respuesta correcta es la opción C en la 55, 2 y 3. Es el Poder Legislativo. Recuerden que el Poder Legislativo son todos los diputados del país que pertenecen, la mayoría, a distintos partidos políticos, ¿verdad? Entonces la opción correcta es la C, 2 y 3, dice la 4, nada más para descartarla, la Corte Suprema de Justicia es el ente encargado de realizar los referendos. No, los encargados de realizar los referendos son, o es el encargado de realizar los referendos, el Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, entonces no es la Corte Suprema de Justicia, nada que ver. Cerramos con la 55 mencionando que la respuesta correcta es la opción C, puntos 2 y 3. ¿Estamos, chicos?
Bueno, eso sería el último repaso bueno, el último no, el repaso de esta semana de Zapandí con de Cívica con este repaso importante de simulacro. Ya tenemos clase la otra semana, que es el último día. Recuerden que de mañana en 8 días ustedes tienen el examen en horas de la tarde. Y todavía tenemos una semanita para estudiar y prepararnos bien. Estamos, chicos. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos la próxima semana y que tengan una linda noche. Pura vida, nos vemos. Chao.